Buenas tardes y buenas noches a todos los participantes que nos acompañan en esta temporada de webinar organizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia. En esta primera fecha, con el seminario virtual denominado El Despegue, Estrategia SAM y Plan Nacional de Reactivación de la Aviación Civil frente al COVID-19. Antes de iniciar, agradeceremos a todos los participantes llenar el formulario que ya se encuentra disponible en el chat. Iniciamos el evento con las palabras del señor Director Ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia, Comandante Germán Rosas. Buenas noches, señoras y señores. Un saludo especial al viceministro de Transportes, licenciado Julio Linares, y al señor Fabio Rabani, director regional de la OASI para Sudamérica, que nos complacen con su asistencia, al igual que a toda la comunidad aeronáutica nacional e internacional, que nos acompañan en esta iniciativa, que la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia se permite para compartir y recibir experiencias generadas en estos últimos meses a raíz de la pandemia que ha producido efectos inesperados en la aviación civil. La crisis generada por el COVID-19 ha provocado la pérdida de confianza del pasajero hacia el sistema del transporte aéreo y la preocupación de los trabajadores del sector respecto a las garantías necesarias de bioseguridad durante la pandemia. Es así que con el compromiso de impulsar la reactivación económica que marca el transporte aéreo, lanzamos esta temporada de webinar abierto a nuestra comunidad aeronáutica nacional e internacional, que seguramente, con su participación y mejores prácticas, enriquecerá los criterios y políticas que desarrollaremos para este importante momento de la aviación mundial y boliviana. Gracias y bienvenidos. Agradecemos las palabras del señor Director Ejecutivo de la Dirección de Aeronáutica Civil. A continuación, me permito invitar al señor Viceministro de Transportes, licenciado Julio Linares, a quien invito a tomar la palabra. Creo que tenemos algún problema técnico con el señor viceministro. Vamos a ir avanzando con el programa. Es grato presentar y voy a agradecer que el señor Fabio Rabani, director regional de la OASI para Sudamérica, nos brinde también sus palabras en este inicio de la temporada de webinars que ha organizado la DGAC Bolivia. Muy buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Señor licenciado Julio Linares, viceministro de Transportes, señor comandante Germán Rosas, director ejecutivo de la DGAC, señor Javier García, representante de Bolivia ante la OASI, demás autoridades, miembros de la industria. Antes de todo, me gustaría agradecer la invitación, felicitarles por la iniciativa de hacer este tipo de diálogo y discusión que es esencial en un momento tan crítico de la aviación. Sin duda ninguna, estamos enfrentando una crisis sin ningún precedente en la historia reciente de la humanidad y sin ningún precedente en la aviación. La realidad es que con toda la importancia que tiene la aviación para el desarrollo de los pueblos, el impacto generado por una crisis de este monto, que trae a todo el mundo a un paro de sus operaciones, una restricción en las fronteras y que reduce significativamente las capacidades de transporte y logística del mundo, ha afectado enormemente nuestro sector y nuestros pueblos. Y eso en un país que tiene sus desafíos geográficos, grandes dimensiones y otros tantos factores que tornan la aviación, como es para Bolivia, esencial para su desarrollo. Hay que tener en cuenta que acciones como esta demuestran el liderazgo y compromiso por parte de las autoridades y de la industria para retomar y reiniciar lo cuanto antes, así que posible, las operaciones. Esta crisis también
tiene una naturaleza propia, que es el grado de incertidumbre que nosotros hoy tenemos con respecto a la enfermedad, a cómo se contagia y cómo se puede rescatar la confianza de la población, de la sociedad con respecto a diversas actividades económicas, incluso la aviación. Y es por eso que me gustaría de felicitar a Bolivia por haber no solamente adoptado las medidas más prontamente posibles para el inicio de sus operaciones, sino apoyado y aportado junto a la región sudamericana en diversas iniciativas que están bajo del marco estratégico que ha sido dibujado entre los países de Sudamérica y en nivel global por parte del Consejo de la OASI. Agradezco este apoyo y les digo y reitero nuestro compromiso constante para garantizar que salgamos lo cuanto antes de esta crisis. Y eso digo en nombre de la Secretaria General de la OASI, de la Oficina Regional de Sudamérica y de cada miembro de la organización. Agradezco muchísimo su tiempo y espero que pueda brindarles con mayores detalles en breve durante la presentación. Gracias. Gracias, Fabio, por todo el apoyo que siempre das a Bolivia en todos sus proyectos. Ahora sí me voy a permitir ceder las palabras al señor viceministro de Transporte, licenciado Julio Linares. Licenciado Linares, lo escuchamos. Parece que está con problemas de audio. Ahora sí. Ahora sí, sí. Buenas tardes, comandante Germán Rosas, director de la DGAC, y al señor Fabio Ravanini, director regional del OASI para Sudamérica. Buenas tardes, muchas gracias a las personas que han iniciado este webinar. Gracias por invitarme, por ser parte de ellos. Por supuesto, todos aquí inmersos en esta preocupación que tenemos mundial y muy nuestra, en el sentido de que el viceministerio que está a mi cargo y que es parte del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, tiene a su cargo todo lo que es el transporte aéreo, que tiene mucha preocupación en la crisis mundial que está ya atravesando por la pandemia. Son muchas instituciones las que dependen del viceministerio, las que están manejando las terminales, el control aéreo, la DGAC. Tenemos una empresa estratégica, de parte del gobierno nacional, que es la Boliviana de Aviación, y estamos hablando de muchas instituciones que están con muchos menos recursos que tienen ahora y con serios problemas de financiamiento y de sostenibilidad en el futuro. Por lo tanto, creo que encuentros como este, debates como este, donde van a surgir una lluvia de ideas para que todos podamos tomarlas con grandes ejemplos que seguramente saldrán de varios países, nos van a servir para que podamos reactivar esta industria que se está yendo abajo, pero que tenemos que juntos reactivarla. Es una industria que no puede vivir dentro de un país, sino que está dentro de la globalidad mundial. Por lo tanto, agradezco a todas las personas que van a aportar con estas ideas, las personas que van a ayudarnos con muchas soluciones que pueden llegar de otros países y que las vamos a tomar y las vamos a apropiar, por supuesto, dentro de nuestras particularidades, y esperamos que podamos salir juntos. Sabemos de que nos vienen meses muy difíciles, incluso más difíciles de los que estamos viviendo ahora, pero bueno, juntos saldremos adelante con la ayuda de este equipazo que tenemos en Bolivia y seguramente en todo el mundo. Muchas gracias por estos encuentros y con gusto de ser parte de ellos. Gracias, señor viceministro. Antes de iniciar con las presentaciones, informamos a todos los asistentes que al finalizar las exposiciones se abre el foro para la participación de los asistentes, haciendo uso de la herramienta de levantar la mano. Asimismo, se podrán realizar consultas a través del chat y si el tiempo nos los permite, los expositores podrán responder a las mismas. Iniciamos con la presentación a cargo del señor Fabio Ravanni.
Fabio actualmente es el director regional de la Organización de Aviación Civil Internacional para la Oficina de Sudamérica. Él tiene una maestría en Aeronáutica y Astronáutica de la Universidad de Massachusetts y es graduado en Ingeniería Civil en la Universidad Federal de Paraíba. Se desempeñó como superintendente de infraestructura aeroportuaria en la Agencia Nacional de Aviación Civil ANAC de Brasil y como asesor jefe de la Junta de Directores. Anteriormente, ejerció el cargo de director de la gestión aeroportuaria en la Secretaría de Aviación Civil del Brasil. Adelante, Fabio, la plataforma es tuya. Muchísimas gracias, Alejandra. No sé si ven las diapositivas. ¿La ven? Sí. Correcto. Sí. Ok, perfecto. Muy bien, correcto. Perfecto. Bien, la idea es un poco brindarles un panorama amplio con respecto a las medidas que han sido adoptadas en nivel global y regional para que después se pueda discutir y creo que ahí tendremos presentaciones específicas que permitirán que nosotros No, de la puerta me llamó. damos. Te he dicho Creo que estamos con el micrófono abierto. en No sé mi si casa aquí en Castillo. Perdón, ¿hay algún micrófono abierto, por favor? Gracias. Gracias. Y la idea es justamente hacer una presentación de estas acciones a nivel global y regional y poder entonces tener esa perspectiva de implementación en nivel nacional que creo que nos brindará a Javier García y Francisco Santiago. Entonces, como había comentado, el impacto que hemos tenido no tiene precedentes. Cualquier acción, cualquier evento que tuvimos, sucesos, desastres económicos, acciones terroristas, no tienen ningún histórico en la aviación como esta que tenemos ahí. Y este número, este gráfico nos da muy claramente el impacto que hemos tenido con la perspectiva de reducción de pasajeros para el año 2020. ¿No? Es un impacto sin precedentes que ha generado no solamente este impacto en un sector específico económico, pero toda una cadena de sectores y de valores que son agregados a ese sistema de aviación. Lo que tenemos estimativa para los tráficos domésticos son muy complicados, son muy graves. Latinoamérica ha tenido tal vez el impacto que ahora va a extenderse más do que otros países que tuvieron el brote con un poco más de antelación. Entonces, Asia, Pacífico, Europa ya empiezan a tener la recuperación más prontamente de que en nuestra región, al mismo tiempo que el impacto tanto doméstico como internacional traen prejuicios enormes para la industria que en este momento está buscando medios de garantizar su supervivencia hasta que nosotros podamos realmente reanudar las operaciones de manera a sostener el sistema. Estos son números muy graves, muy estarrecedores que estamos aquí viendo, pero que demuestran que tenemos aún una cola de impacto que se extiende en Latinoamérica, que gradualmente ahora debe mejorar gracias a las reaperturas evaluadas técnicamente por los estados y evaluando efectivamente lo cuánto esas acciones han sido benéficas o no gradualmente cuando se observa la reapertura de los sectores económicos en cada país. Y eso, claro, está siendo evaluado por ministerios de salud y otros organismos que son responsables por esta evaluación. En nivel global, a los que conocen la Organización de Aviación Civil, ustedes saben que tenemos el nivel gubernamental de la organización, que es el Consejo de la OACI, que está dispuesto con 36 países representados ahí, que son elegidos en la Asamblea de la OACI. Y también tenemos el nivel ejecutivo, que es la Secretaría de la OACI, donde están ubicadas las oficinas regionales como la nuestra, que está ubicada aquí en Perú, que atiende a Sudamérica. Somos 7 oficinas regionales que tenemos la responsabilidad de hacer el trabajo de asistencia y apoyo directo a los estados de cada región. Asimismo, en nivel global, lo que pasó, había una serie de acciones que eran necesarias ser adoptadas
por parte de la OASI como entidad que trabaja con la estandarización de procedimientos, de reglas, que tiene sus estándares reconocidos internacionalmente para permitir que primeramente tengamos una reacción inmediata, una reacción a la crisis donde tuvimos inmediatamente el cierre de fronteras y la suspensión de operaciones en varios países, y acciones de naturaleza de seguridad operacional como la cuestión de extensión de certificados, licencias que teníamos, las medidas que tenían que ser adoptadas para permitir esas extensiones, como evaluaciones de riesgo adecuadas para esas extensiones, además de medidas, por ejemplo, para permitir la comunicación y publicación aeronáutica, la permisión de operaciones de aviones de carga aérea, además de otros procedimientos que fueron emitidos y publicados inmediatamente después del brote. Pero el Consejo de la OASI también decidió ahí adoptar medidas para que ellos integraron una fuerza tarea para que se estableciera un conjunto de directrices y recomendaciones que serían las bases del trabajo que tendría que ser establecido en nivel regional y nacional por los países para garantizar la sostenibilidad de la aviación y la retomada de las operaciones, así que fuera posible por parte de las entidades de salud. Entonces, lo que salió de esta fuerza tarea, salieron dos documentos originalmente, uno que trae las directrices principales que nos brindan con cuestiones de compromiso, la importancia de compromiso político, la importancia de compartir lecciones aprendidas, de tener un liderazgo compartido entre los estados y la industria, tener una comunicación efectiva para garantizar que cada acción, cada medida adoptada en un estado esté claro para los demás estados, para no permitir que haya retrasos en el reinicio de las operaciones una vez que sean posibles. Garantizar también la flexibilidad de las medidas que son adoptadas. Diferenciar entre lo que es la respuesta inmediata y la recuperación. Pues ahí hay la necesidad de reconocer que hay varias medidas que tienen naturaleza temporal y que una vez que son adoptadas no deben mantenerse perennemente, sino una vez constantemente evaluadas, ver si los criterios que fueron utilizados aún están válidos y si no, no están más, que sean removidos y que la aviación siga su curso normal. Entonces, hay una serie de criterios, una serie de recomendaciones que han sido establecidas en este documento que nos brindó el Consejo de la OASI. Junto con este documento vino un documento adjunto que es el documento que trae las principales guías del tema más importante en un reinicio de operaciones, que es justamente los protocolos sanitarios que son adoptados o deberían ser adoptados de manera más armónica posible para que no haya ningún retraso, ningún impacto innecesario a la aviación, que no exista dificultad en los procesos de reconocimiento y aceptación de pasajeros entre países. Entonces salió también un documento que trae guías y orientaciones con respecto a justamente los protocolos sanitarios a nivel global, acordado entre el Consejo de la OASI y los principales representantes de la industria del sector. En nivel regional, ahí entramos en una iniciativa y ahí puedo comentar un poco más de detalle. También traemos una acción que fue, yo considero, un ejemplo en nivel mundial, donde primeramente con todos los líderes del sector en Sudamérica nos sentamos y nos pusimos de acuerdo que tendríamos que adoptar medidas prontamente. No habría cómo esperar o retrasar las acciones que deberíamos adoptar en nivel regional, una vez que había mucho por entender, como te comenté a la apertura de la reunión. El grado de incertidumbre era tan grande que podríamos estar especulando varias cosas, pero no tener la certeza de que las medidas que vendrían a ser adoptadas garantizarían que la aviación podría generar la confianza necesaria a todo el sector, pero también a la sociedad, para retomar o reiniciar las operaciones. Entonces nosotros desde el principio
gracias al liderazgo de los directores generales de cada uno de nuestros países, empezamos a adoptar medidas desde el principio. Y esa acción generó varios productos. Primeramente, un marco de referencia que llamamos de marco estratégico sudamericano, que después se mostró 100% alineado con las directrices globales y donde fue necesario ajustamos para garantizar que eso fuera posible, pero adoptamos las medidas desde el principio, donde generamos las discusiones que eran necesarias para trabajar con esos protocolos sanitarios armonizados entre los países, garantizar que cada medida que era adoptada brindara la reactivación ordenada del sector, y eso dependería enormemente de los criterios que cada país adoptara, pero que esos criterios estuvieran claros para todos. Garantizar la sostenibilidad financiera del sector que hoy está pasando por una crisis que afectará aún por varios años y que de alguna manera tendremos que buscar medios de garantizar la supervivencia de la industria y de los varios sectores, no solamente las aerolíneas, sino las empresas más de servicios auxiliares, los aeropuertos, los prestadores de servicios de navegación aérea. Todos esos están bajo de un dilema hoy entre garantizar el servicio adecuado con la seguridad que la aviación siempre garantizó y por otro lado garantizar que su negocio funcione y se mantenga. También reconocimos desde el principio, y eso fue un gran logro, ya se ha probado muy eficiente, que garantizar que tuviéramos estrategias de comunicación. Reconocíamos que había desafíos de comunicación interna entre los países. Mientras la aviación estaba acá sufriendo con las consecuencias del cierre de las fronteras, habían decisiones en varios países donde el Ministerio de la Salud estaba acá por otro lado discutiendo con otras entidades del gobierno y no involucraban a las autoridades de aviación. También teníamos que garantizar la estrategia de comunicación adecuada entre los países de la región y el mundo, y de los países con la industria. Entonces, todo eso fue discutido y ha sido mejorado con varios puntos focales que han trabajado conjuntamente, no solamente compartiendo lecciones aprendidas, sino compartiendo las informaciones que pragmáticamente son importantes para nuestros estados. Y al final, ¿cómo garantizaríamos que todas esas medidas generaran la confianza al usuario que tiene en la aviación un medio de transporte rápido, seguro en general, pero hoy uno piensa, mira, voy a entrar en una cabina sin ventanillas que se abren, cerrado por horas dentro de un vuelo, que Dios sabe lo que puede pasar, y voy a salir del otro lado con qué grado de salud, en fin, si voy a estar enfermo o no. Entonces, todo eso es parte de un proceso que estamos trabajando muy cerca de los organismos de salud, OMS, la Organización Mundial de Salud, la OPS, que estamos trabajando súper cerca también con la Organización Panamericana de Salud, que es una ramificación de la OMS para nuestro continente. Y todo este trabajo nos brindó una serie de actividades que ahí ven, ¿no? Desde el enfoque en fases, los protocolos sanitarios que fue trabajado bajo del sistema regional para la vigilancia de la seguridad operacional. El panel de médicos de la región ha trabajado directamente con eso. Ya estamos en la segunda enmienda de este trabajo, 100% alineado con lo que está establecido por el Consejo de la OASI junto a la OMS. Y es una referencia importantísima para todos nuestros países. Una serie de trabajos también hechos para garantizar que el análisis de riesgo hecho por cada país en la extensión de los certificados o la reanulación de las operaciones, si tomar en cuenta los desafíos y las peculiaridades de la gestión del cambio que son importantes en esta situación, ¿no? Además, ahora ya tenemos una serie de orientaciones incluso para las actividades de inspecciones remotas que muchas veces hoy, como todos saben, tenemos aún dificultades de garantizar que las actividades de vigilancia sean hechas de manera presencial. Entonces, gran parte de ese esfuerzo empezó antes mismo del trabajo que estaba haciendo el Consejo de la OASI, que era algo que el Consejo de la OASI reconoció, incluso en sus documentos, diciendo, mira, es muy importante garantizar que este trabajo esté alineado regionalmente y nacionalmente.
y que toda la flexibilidad de esas orientaciones permitan que nosotros gradualmente podamos ajustar y mejorar también las directivas que estamos estableciendo a nivel global. Y eso fue un ejercicio, ahí no es necesario pasar por todos los puntos, pero fue un ejercicio que demostró para nosotros que estábamos en el camino correcto, que estábamos alineados con las acciones que estaban siendo adoptadas a nivel global. Estamos con algunas anotaciones aquí en la diapositiva, pero no creo que haya problema acá. Vamos a ver acá. Entonces, como algunas medidas que fueron adoptadas, son un listado corto acá, pero solo para darles la información. Hubo varias acciones de coordinación para garantizar que tuviéramos las publicaciones aeronáuticas estandarizadas con informaciones claras al inicio del brote, porque varias de esas acciones exigían informaciones que no estábamos acostumbrados a publicar, entonces generó varias dudas a los aeronavegantes y eso fue un trabajo muy fuerte que fue hecho a nivel regional. La elaboración de una serie de esos materiales guías, como comenté a ustedes, el reporte de las diferencias bajo de las medidas de contingencia que han sido adoptadas. La región sudamericana desde el principio logró que todos sus países pudieran reportar en el sistema global cuáles fueron las medidas de contingencia que fueron adoptadas para permitir que las operaciones mínimas o el sector no tuviera un problema en el reinicio de sus operaciones. Y eso fue publicado y fue formalmente comunicado a la OASI con acceso a todos los demás países, que era la intención al final. Y claro, varias acciones tuvimos para permitir que los vuelos humanitarios de repatriación fueran realizados en aquel momento. Hasta hoy tenemos, pero ahora ya tenemos todas las sinapsis y acciones que son de alguna manera identificadas y fácilmente comunicadas entre los países. Además de eso, cuando empezamos a tener esas acciones para permitir el reinicio y recuperación del sector, tuvimos acciones justo con el modelo de protocolo sanitario que he mencionado, além de las acciones de mitigación de riesgo y las acciones en nivel, por ejemplo, de AFSEC, de seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita, donde fueron adoptadas medidas sanitarias para los procedimientos AFSEC que conocemos hoy, como medidas que están siendo consideradas y adoptadas entre todos los países de las Américas. Publicamos también un plan de comunicaciones y eso ha ayudado bastante en este trabajo de garantizar que todos sepan lo que estamos enfrentando y lo que está siendo decidido por cada país en nuestra región. Lo que vemos hoy es que hay un reinicio gradual de las operaciones. Algunos países no habían cerrado totalmente sus operaciones, digo para pasajeros. No creo que ningún país cerró totalmente, es decir, mantuvieron sus aeropuertos permitiendo por lo menos tráfico de vuelos de carga o transporte de aviones que hacían repatriación o vuelos humanitarios, pero el reinicio, el incremento del tráfico de pasajeros en algunos países que continuaban con sus operaciones ha sido observado, además del reinicio de las operaciones en algunos países como Ecuador, Bolivia, Perú y Guyana reciente. Lo que hemos visto hasta ahora es que naturalmente gran mayoría de los países adoptan medidas graduales con reinicio de operaciones domésticas y después siguen para las operaciones internacionales una vez que las consideraciones de la capacidad de su propio país de atender demandas o crecimiento de contagios o de los países de origen que sean garantizados, que ellos han manejado también la reapertura y reinicio de las operaciones internacionales ha sido observado en algunos de esos países también. El uso del protocolo armonizado es esencial y hoy la OASI ya brinda una herramienta que es muy interesante en línea que permite que cada país declare el grado de alineamiento de compatibilización entre los protocolos en nivel global y en su estado. Eso permite generar esa confianza institucional entre países y garantizar que poco a poco
se tenga claro cuáles son las exigencias que existen entre países, eventuales diferencias que pueden existir y lo más importante, permitir que la aviación reanude de una manera segura. Otra cuestión que es muy importante es reconocer, y eso comenté, que es la gestión del cambio, ¿no? Estamos enfrentando, ahora ya tenemos un crecimiento del número de aviones que están volando, pero llegamos a tener un porcentaje altísimo del número de aeronaves que estaban en suelo, y el reinicio exige algunas evaluaciones, algunas medidas que algunas veces no eran tan comunes ser aplicadas, pero parte del entrenamiento de los inspectores, así como medidas operacionales que tienen que ser adoptadas por las empresas aéreas, por los aeropuertos en sus pistas. Todo eso es parte de un proceso de adaptación y reconocer que el reinicio exige esas verificaciones, exige esa vigilancia atenta a las medidas que son adoptadas en nivel operacional. Y claro, cualquier medida que vengamos a adoptar, cualquier acción que vengamos a adoptar en este momento, la fase más allá, lo más importante que es la resiliencia, garantizar que la aviación se mantenga viva a lo largo del tiempo después de toda esta crisis, depende de políticas públicas oportunas que sean implementadas en el momento correcto, que no se retrase para garantizar que las medidas de naturaleza de seguridad, las medidas financieras, las medidas de sanitarias y la comunicación sean hechas respetando las políticas públicas de cada país, respetando la autonomía que cada país tiene, pero que cada país tenga también claro el impacto que genera para todo el sector en todo el mundo. Son diversas informaciones, no voy a llenarlos de información en una sola presentación. Hay datos muy claros hoy, tanto en el sitio de la sede de la OASI, que es el primer enlace que brindo ahí, así como en nuestra oficina sudamericana. Les invito a que conozcan esos sitios que tienen varias informaciones y nos permite tener claridad, además de que los países puedan poner sus informaciones actualizadas y compartir sus experiencias entre todos los países. Asimismo, agradezco mucho el tiempo, espero que no haya extendido demasiado. Le paso la palabra a Alejandra. Gracias. Gracias, Fabio, por tu valioso aporte que seguro impulsará la reactivación del transporte aéreo en Bolivia. A continuación, permítanme presentar al capitán Javier García, representante permanente de Bolivia ante la OASI, quien nos presentará el Plan Nacional de Reactivación del Transporte Aéreo. El capitán García tiene una formación académica de licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, una maestría en Ciencias Sociales y Estudios Políticos en la Universidad de San Simón, y es candidato a doctor en Ciencias del Desarrollo en la Universidad Mayor de San Andrés. En cuanto a su formación en aviación civil, es piloto transporte línea aérea, habiendo volado en el Lloyd Aéreo Boliviano y la empresa Amazonas. Es auditor del Programa Universal de Auditorías de Seguridad USOAP. Es instructor del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional SMS de la OASI. El capitán García fue director ejecutivo de la Dirección de Aeronáutica Civil de Bolivia. Fue representante de Bolivia en el Consejo de la OASI y actualmente es representante permanente de Bolivia ante la OASI. Capitán García, la plataforma es suya. Muchísimas gracias, Alejandra, y muy buenas tardes a todos los asistentes, señor viceministro de Transporte, señor director de Aeronáutica, señor Fabio Rabani, director de la Oficina de Lima, y a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Voy a compartir la pantalla. Bien. A mí me corresponde hablarles como una presentación derivada de la interesante e ilustrativa presentación que nos ha realizado el señor Fabio Rabani, de lo que es el plan de acción para la reactivación de la aviación civil en Bolivia frente al COVID. Okay. Quiero aclarar, este plan contiene, en primer lugar, todas las medidas y políticas del Estado boliviano, que el gobierno boliviano ha tomado a partir del inicio de la crisis hasta el presente,
más todas las recomendaciones y medidas que propone el documento que ha preparado el grupo del Consejo de la OASI, se llama el Despegue, y también la estrategia sudamericana que está alineada con el documento del Despegue. Son esas tres grupos de medidas que están compendiadas en el plan que se ha presentado a la Dirección de Aeronáutica para su validación y aprobación del Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuáles son las consideraciones generales para este plan? En primer lugar, entender los efectos e impactos del COVID-19 en la aviación civil de Bolivia. Ha provocado definitivamente la suspensión de las operaciones aéreas, el cierre total de fronteras, con lo que todo el tráfico internacional también se ha cerrado, y obviamente ha mostrado que existe un riesgo de contagio para los usuarios y el personal de la aviación en todos los predios aeronáuticos, en aeronaves y en aeropuertos. Ha sido muy claro el señor Rabani cuando ha explicado el tema de la esterilidad de las aeronaves. Creo que la Dirección de Aeronáutica Civil también dentro de su campaña ha hecho mucho énfasis en remarcar para recuperar la confianza del usuario que las aeronaves son la herramienta más estéril que puede haber por su propia tecnología. En los aeropuertos obviamente se han tomado una serie de medidas que son las que vamos a desarrollar enseguida y van a ser desarrolladas en más detalle por los expertos. Por otro lado, otra consideración importante es el hecho de que Bolivia es un estado firmante del Convenio de Chicago, miembro de la OASI, por lo tanto se compromete y se obliga a cumplir con todas las medidas y recomendaciones que la OASI presenta y recomienda implementar para los Estados miembros, y Bolivia está demostrando que sí lo está haciendo a través de este plan. ¿Qué es lo que ha fundamentado las medidas que figuran en el documento? En primer lugar, la necesidad de una armonización a nivel global y regional. Es decir, las medidas que se están tomando a nivel de Bolivia son medidas que han sido definidas en ambos documentos que han sido mencionados, el Despegue y la estrategia SAM, y que necesitan de una armonización. ¿Para qué? Para que todos los estados tengan un nivel homogéneo de aplicación de medidas y eso permita en el plazo más breve posible abrir las fronteras, es decir, recuperar la conectividad perdida. Por otra parte, otro fundamento es la garantía de la vigilancia de la seguridad operacional y de la seguridad de la aviación. Es decir, que en ningún momento se vean amenazadas estos dos pilares fuertes del sostenimiento, del funcionamiento de los estados en aviación civil, a través de las acciones que tome el gobierno y que permitan que, a pesar de la crisis, se siga realizando la actividad de vigilancia tal como el Estado ha comprometido. Luego, un fundamento muy importante, y creo que esto es clave, se trata de promover y proteger la salud pública y la confianza entre pasajeros, los trabajadores de la aviación y el público en general. Cuando hablamos de trabajadores de la aviación, nos estamos refiriendo al personal que trabaja en los aeropuertos, en las aerolíneas, presta servicios en tierra, servicios aeronave, etc. Es importante también reconocer la aviación como un motor de recuperación económica, especialmente en estos momentos de crisis, cuando con fronteras cerradas, el mecanismo utilizado para que se transporten medicamentos, insumos, etcétera, todo lo que el planeta necesitaba, los estados necesitaban, ha sido a través de la aviación. Y ahora tiene que ser nuevamente, en el momento de la recuperación, la herramienta a través de la cual se recupere el turismo, se recupere las exportaciones, las importaciones y todo el comercio internacional. Y también se trata de mantener la eficiencia del sistema del transporte una vez que este ha sido reactivado. Mucho énfasis en la perentoriedad de las medidas. Una vez que se supere la emergencia, una vez que se vaya superando todas las medidas que se han tomado, que pueden haber obligado a hacer un análisis de riesgos para poder llevar a ciertos extremos o a niveles un poquito más altos, entonces esas medidas tienen que ser discontinuadas. Entonces, todas las medidas que se toman en este plan, así como las medidas que se han propuesto en el Despegue y en la estrategia SAM, son medidas perentorias, son medidas que una vez que pase la crisis deben ser discontinuadas. Las áreas que abarca el plan, que están derivadas de las recomendaciones del Despegue, están referidas a la seguridad operacional, a la salud pública en el sector de la aviación, a la seguridad de la aviación y la facilitación, es decir, el sistema APSEC y la facilitación, y medidas económicas y financieras que van a ser explicadas en su momento por expertos en las siguientes webinars. Los objetivos establecidos para el plan de reactivación de Bolivia. Un objetivo general
referido a lograr la reactivación total y sostenible del sistema de transporte aéreo y de la aviación civil en Bolivia. Para alcanzar este objetivo general, están diseñados 4 objetivos específicos. El primero, asegurar la salud pública de usuarios y trabajadores de la aviación civil. Objetivo 2, reactivar el sistema aeroportuario en Bolivia en su integridad. En Bolivia en este momento el sistema aeroportuario está funcionando, no ha dejado de funcionar para las operaciones humanitarias en primer lugar y ahora para los vuelos domésticos que se están realizando. Pero el sistema aeroportuario para vuelos internacionales tiene que ser totalmente activado para cuando se abran las fronteras. Objetivo 3, recuperar la confianza de los usuarios en el uso del transporte aéreo a través de todas las medidas, el plan de comunicación que existe y las medidas que se están tomando en todos los niveles a partir de la coordinación con los ministerios correspondientes. Y objetivo 4, la reactivación de las rutas nacionales e internacionales, que esto está referido a la apertura de las fronteras y la recuperación de la conectividad internacional que se ha perdido lamentablemente como producto de la crisis. Como marco legal y normativo, el gobierno de Bolivia ha promulgado una serie de documentos. Quiero aclarar que lo que se está mencionando en esta presentación está referido estrictamente a la documentación que hace alusión a la aeronáutica, a la aviación civil. Se trata de 2 leyes, 19 decretos supremos, hay 2 protocolos emitidos por el Ministerio de Obras Públicas para las operaciones de transporte aéreo, 6 circulares informativas e instructivas de la Dirección de Aeronáutica Civil como Autoridad Aeronáutica y además de instrucciones a los prestadores de servicio para la presentación de sus propios planes de contingencia. Cuando hablamos de prestadores de servicio en este caso, nos estamos refiriendo a las aerolíneas que están operando en nuestro país. ¿Cuáles son los efectos del marco legal y normativo que se ha aplicado? En primer lugar, a través de ley y decreto supremo, el decreto supremo 4179, se ha declarado una emergencia nacional y a partir de ahí se han sucedido una serie de medidas que han partido a través de sendos decretos supremos también, como parte de este conjunto de normas, que se han suspendido los vuelos en primer lugar a y desde Europa. Luego se ha ampliado esa restricción a países que tenían altos índices de contagio. Finalmente se ha llegado a cerrar los vuelos comerciales a partir del 26 de abril, a través del Decreto Supremo 4222. Se han cerrado absolutamente todas las fronteras aéreas de Bolivia, bueno, fronteras aéreas y terrestres también, pero nosotros en este caso hablamos de fronteras aéreas, a través del Decreto Supremo 4229 del 29 de abril del 2020. También se ha realizado de manera obligatoria la implementación de medidas de bioseguridad tanto en aeronaves como en aeropuertos de todo el país. Esto a partir del 13 de marzo a través del decreto 4190. Y la declaratoria de cuarentena nacional, que ha sido una cuarentena total inicialmente, una cuarentena condicionada y dinámica, como lo establece el decreto 4229, luego una cuarentena estricta, y ahora recientemente el Gobierno Nacional ha emitido el decreto supremo 4301, mediante el cual se declara calamidad nacional. El cierre de fronteras se mantiene hasta que se llegue a ciertos niveles, eso es importante aclararlo, que el cierre de las fronteras no responde solamente a una decisión de abrirlas o cerrarlas por parte de la Autoridad Aeronáutica o del Ministerio de Obras Públicas. Depende de una serie de factores, ha sido explicados por el señor Rabani. Se tiene que llegar a primero una armonización de medidas sanitarias, se tiene que llegar a ciertos niveles de contagio que no impliquen peligro y una serie de otras medidas transversales que están fuera del alcance de la Autoridad Aeronáutica y del Ministerio Cabeza de Sector en este caso, pero que de todas maneras sí se toman en cuenta y es importante considerarlas para la apertura lo más pronto posible de nuestras fronteras. Entre las medidas económicas que el Supremo Gobierno ha adoptado a favor de la industria en este caso, se encuentran, mediante decreto supremo, diferimientos de pagos de cuotas por deudas, de cuotas y de pagos por servicios básicos, referidos básicamente a la prohibición de cortes de servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información, así como cuotas de seguros y vigencia de pólizas. ¿Esto para qué? Para permitir que las empresas aéreas continúen operando y no corran el riesgo de que por falta de pago se les corten los servicios, lo que inhabilitaría totalmente la operación de una empresa aérea. Y a través de también algunas previsiones referidas a nuevos plazos para el cumplimiento de deberes y obligaciones que están establecidos en el Código de Comercio. Esa es en la parte económica. Por parte de la Autoridad Aeronáutica Civil,
y esto en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, se han publicado 2 protocolos para el funcionamiento del transporte aéreo, los cuales están referidos a medidas de bioseguridad en aeropuertos y a instrucciones para la realización de vuelos no regulares. Aquí es muy importante destacar el inconmensurablemente importante papel que ha tenido la aviación general en Bolivia, porque han sido quienes han estado a cargo del transporte de insumos, de medicamentos, de pruebas COVID, incluso de cenizas, etcétera, y creo que es muy valorable esa colaboración. Las instrucciones para ese tipo de vuelos han sido emitidas a través de la Autoridad Aeronáutica y de los protocolos. En cuanto a circulares instructivas para bioseguridad, el uso del formulario de salud pública, que también va a ser explicado en su momento por los expertos para identificar y seguir seguimiento de pasajeros, y la implementación de los corredores sanitarios, que esto ocurrió desde el principio de la crisis. En cuanto a seguridad operacional, el trabajo de gestión de riesgos, como había mencionado, las medidas tienen que tener carácter perentorio y a través del análisis de riesgo considerar la conveniencia o no conveniencia de su continuidad. Esa es una medida establecida en el plan. Luego, las prórrogas y extensiones temporales para las tripulaciones van a ser explicadas por un experto. Importantísimo hacer mención que son temporales, solamente mientras dure la crisis, porque son tomadas a partir de la imposibilidad de que las tripulaciones, si hablamos de la parte de operaciones, puedan ir a los centros de entrenamiento en otros países a hacer sus entrenamientos correspondientes, ¿no? Y así, etcétera, con el resto del personal. Y también se ha normado la realización de vuelos no regulares a través de las circulares. Les había mencionado las instrucciones a los prestadores de servicios para la realización de la presentación de sus respectivos planes de contingencia, que la Dirección de Aeronáutica tiene ahora los planes de todos los operadores, y estos han sido incorporados como parte, como componente del plan de reactivación. Como medidas adicionales que ha tomado y que están en este plan es la estrategia comunicacional. Importante destacar que toda la política de comunicaciones tendría que estar a cargo de lo que en su momento era el Ministerio de Comunicación. Ahora, ante esta urgencia y ante la necesidad de, primero, mantener informado al usuario del sistema aeronáutico y de recuperar su confianza también, es que la Dirección de Aeronáutica Civil y está incorporado en el plan, ha hecho una gran campaña comunicacional a través de boletines, pancartas, letreros, videos en redes sociales que están accesibles a todo el público. Y una prueba más de la estrategia comunicacional de la DGAC y del Plan de Bolivia es la realización de estas 8 webinars para que todo el público usuario y toda la comunidad aeronáutica y la sociedad civil en Bolivia esté informada absolutamente de lo que se está haciendo en Bolivia para la contención del COVID y para la reactivación de la aviación civil. Otro elemento que se ha incorporado, que viene del documento del despegue, son las etapas de reactivación de los aeropuertos nacionales, que viene gradualmente mientras se va incrementando el control de la enfermedad, de la pandemia, y que va a llegar a una apertura total de los aeropuertos en el momento más culminante. Hay 14 instituciones involucradas en la aplicación del plan, empezando del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, con el Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, la Dirección de Aeronáutica Civil, ASANA, SAPSA, la Policía, a través de la FELC de Narcóticos y la Jefatura de Policía de Aeropuertos. Además del CEDES, la Dirección de Migración, Aduana Nacional, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, las líneas aéreas nacionales y extranjeras, la Autoridad de Regulación Sectorial y la Dirección General de Seguridad Nacional de Aeropuertos y sus oficinas regionales. Finalmente, y como conclusión, complace mencionar que Bolivia ha cumplido y seguirá cumpliendo sus obligaciones y compromisos con la OASI y con la comunidad nacional e internacional. Ha incorporado en el plan de reactivación de la aviación civil de Bolivia frente al COVID las medidas recomendadas en ambos documentos, el despegue, la estrategia SAM de contención al COVID, y realizado un análisis se ha podido verificar que se ha cumplido en un 80% las recomendaciones mencionadas. El 80% refiriéndose a la información que la OASI les pide a los estados y que en este momento estamos cargando al CRIC, que es el mecanismo, es la plataforma en la cual toda la información de los niveles de implementación de Bolivia son cargados para conocimiento de los otros estados.
Con esto yo daría por completada mi presentación. Les agradezco mucho su atención y quedo atento a las preguntas. Agradecemos al capitán García y rápidamente presento a nuestro tercer expositor, el señor Francisco Santiago Pergolesi, especialista en seguridad operacional de la Dirección de Aeronáutica Civil de Bolivia, quien hoy nos expondrá los temas de seguridad operacional dentro del Plan de Reactivación del Transporte Aéreo. Francisco tiene una formación técnica superior en Administración de Recursos Humanos de la Universidad Privada Tecnológica de Santa Cruz de la Sierra. En cuanto a su formación en aviación civil, es tripulante de cabina y piloto privado, habiéndose desempeñado como tripulante de cabina en el Lloyd Aéreo Boliviano y Aerosur. Asimismo, fue jefe de entrenamiento y seguridad en la línea aérea Aerocom. Cursó el entrenamiento teórico de auditor de operaciones y mercancías peligrosas del Programa Universal de Auditorías de Seguridad USUAP de la OASI. Actualmente se desempeña como coordinador nacional de la observación continua del programa USAP, punto focal del Sistema de Cooperación de la Vigilancia de la Seguridad Operacional, SRVSOP, y es responsable de mercancías peligrosas. Francisco, la plataforma. Muchas gracias, Alejandra. Buenas noches a todos. A agradecer la presencia del viceministro, del señor viceministro. También a compromiso del señor director, el comandante Rosas, por haber sido partícipe de este proyecto para la realización de estas webinars. Y asimismo agradecer la presencia y un cordial saludo al señor Fabio Rabani. Bueno, por mi parte me toca hacer una exposición referente a las medidas, la implementación de las estrategias en Bolivia. ¿Se ve la pantalla lo que estoy compartiendo, perdón? Sí, sí. Ok, muchas gracias. Gracias. La implementación de las estrategias en Bolivia me voy a referir específicamente al enfoque de seguridad operacional. Como dijo el señor Fabio Rabani, también el capitán García, tomando como referencia las disposiciones y orientaciones descritas en el documento Despegue, también basados en estrategia de la Oficina Sudamericana de la OASI y nuestro plan de reactivación de la aviación civil en Bolivia, voy a enfocarme en uno de los 10 principios fundamentales del documento Despegue, que es el gestionar de manera activa los riesgos relacionados a seguridad operacional. Asimismo, voy a hacer mención a una de las medidas relacionadas con la seguridad operacional, en la cual los estados pueden apartarse temporalmente de las normas de la OASI, pero siempre preocupados o precautelando la seguridad operacional. En este sentido, la OASI ha desarrollado las guías de referencia rápida, las QRGs, y se han agrupado de acuerdo con áreas operativas específicas e individuales que abordan medidas de alivio. Estas guías pueden ser utilizadas por los estados al desarrollar alivios específicos. Estas guías de referencia van relacionadas a áreas específicas como son los servicios de navegación aérea, la operación de aeronaves, aeronavegabilidad, medicina aeronáutica, licencias y mercancías peligrosas. Específicamente ahora voy a tratar y me voy a relacionar a estas 4, lo que es operación de aeronaves, aeronavegabilidad, medicina aeronáutica y licencias. En base a estos documentos ya mencionados, como ser el documento Despegue y la estrategia desarrollada por la Oficina Sudamericana, el sistema regional ha desarrollado documentos, protocolos, circulares, que en esta oportunidad me voy a referir a operaciones, licencias y aeronavegabilidad. Las guías de referencia rápida desarrolladas para operaciones van relacionadas a lo que son las verificaciones de competencia de los pilotos, consideraciones operativas y de aeronavegabilidad para el transporte de carga en la cabina de pasajeros, y los requisitos mínimos de la tripulación de cabina al transportar carga en la cabina de pasajeros. Está relacionado a que pueden haber disposiciones de la reducción de la cantidad de la tripulación mínima en la aeronave cuando se transporte
exclusivamente carga. Asimismo, los requisitos de experiencia reciente al piloto al mando, copiloto y piloto de relevo en crucero, la experiencia reciente en aviones y helicópteros para pilotos, programas de instrucción de los miembros de la tripulación de vuelo, variaciones en las limitaciones existentes de tiempo de vuelo servicio, que eso va a ser también una de las webinars que se desarrollará más adelante, la gestión de fatiga en esta extensión de las limitaciones de los tiempos de vuelo y servicio. Y por otra parte, también habla de los requisitos de instrucción de la tripulación de cabina y la instrucción en lo que se refiere a mercancías peligrosas. En base a estas guías de referencia rápida, el Sistema Regional de Cooperación de la Vigilancia de la Seguridad Operacional ha desarrollado un folleto de orientación para el análisis y gestión de los riesgos operacionales aplicables a la emisión de exenciones a los explotadores de servicios aéreos. Este folleto de orientación guarda relación con estas guías de referencia rápida que ha desarrollado la OASI a través del documento Despegue, el cual el Estado boliviano a través de la DGAC se ha apoyado bastante en este documento para llevar adelante toda esta estrategia de implementación para el retorno de forma segura a las operaciones. Asimismo, ha desarrollado una circular de asesoramiento de gestión de los riesgos y exenciones a los reglamentos de operaciones por COVID. Esta circular de asesoramiento es una herramienta para los explotadores de servicios aéreos. Este folleto de orientación es una herramienta desarrollada para la autoridad en lo que se refiere a la actividad de la gestión y evaluación de los riesgos. Ahora me voy a referir a las guías de referencia rápida en lo que respecta a aeronavegabilidad. Estas guías de referencia van relacionadas a las responsabilidades continuas de aeronavegabilidad de los operadores, la validez continua de las aprobaciones de las organizaciones de mantenimiento y también, por la parte de aeronavegabilidad, las consideraciones operativas y de aeronavegabilidad para el transporte de carga en la cabina de pasajeros. A través del sistema regional, con participación tanto en el folleto de orientación como en el folleto de operaciones y los folletos de orientación desarrollados para aeronavegabilidad, nuestros expertos han participado en los paneles de expertos virtuales que se han llevado adelante para el desarrollo de estos documentos. Es así que en el área de aeronavegabilidad se desarrolla el folleto de orientación para el análisis y gestión de los riesgos aplicables a la extensión de los vencimientos de certificado de aeronavegabilidad, como también a la extensión del vencimiento de los certificados de organizaciones de mantenimiento aprobadas. Asimismo, han desarrollado modelos de circulares de asesoramiento. En esta oportunidad que pueden ver en la presentación, son 2 modelos de circulares y 3 circulares de asesoramiento relacionados netamente a lo que son las actividades de aeronavegabilidad. Por otra parte, voy a hacer mención ahora a las guías de referencia rápida en lo que se refiere a licencias y de medicina de aeronáutica. En lo que se refiere a licencias al personal, ha habido una extensión de la validez de las licencias de la tripulación de vuelos y sus habilitaciones, la extensión de validez del certificado médico, estamos hablando de la evaluación médica. Esto todo se refiere también a la participación de nuestros expertos, tanto en licencias al personal como nuestro experto de medicina aeronáutica, que ha participado en el desarrollo de este folleto de orientación para el análisis y gestión de los riesgos aplicables en la extensión del vencimiento de los certificados médicos, como también en la extensión del certificado médico de aeronauta durante el COVID. Asimismo, han desarrollado una circular de asesoramiento para orientaciones a seguir por los CIACs 141, eso quiere decir los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil, para gestionar los cambios ocasionados por la pandemia del COVID con la correspondiente evaluación y mitigación de riesgos. Es importante mencionar que justamente el día de hoy nuestro director está firmando una circular instructiva para llevar adelante esta evaluación de riesgos, el desarrollo de protocolos por parte de los CIACs y de una forma segura y llevando adelante una evaluación, prever el retorno de las operaciones de los centros de instrucción en territorio boliviano. Un documento muy importante
que ha llevado adelante el desarrollo de este protocolo de control sanitario que va enfocado a los lineamientos del documento despegue. El señor Rabbani hizo una explicación inextensa de estos corredores sanitarios, los cuales están enfocados a llevar adelante operaciones seguras desde el inicio de la presentación del pasajero en un counter en un aeropuerto hasta su llegada final en un aeropuerto de destino. Como ven en la figura, se puede ver el enfoque de corredor de salud pública aplicado al protocolo de control sanitario. Empieza desde el previo al vuelo, el aeropuerto de salida, el embarque en vuelo y los aeropuertos de destino. Bolivia ha desarrollado protocolos de bioseguridad. Estos protocolos de bioseguridad han sido enmarcados bajo disposiciones del Ministerio de Salud. Asimismo, han habido desarrollos de protocolos de bioseguridad, tanto como explicó el capitán García, de los prestadores y explotadores de servicios aéreos, y estos han sido enmarcados en protocolos emanados por el Ministerio de Salud. Habiendo realizado la presentación de estos documentos, protocolos y folletos de orientación, es así que la DGAC, el 22 de abril, firma esta resolución administrativa, es firmada por nuestro director ejecutivo, en la cual, como pueden ver en la parte derecha de la pantalla, está la parte resolutiva de esta resolución administrativa, en la cual se determina otorgar prórrogas de 120 días a los periodos de validez de las habilitaciones, certificados de tripulaciones, instructores, examinadores, inspectores del explotador, tripulantes de cabina, despachadores, verificaciones de competencia, licencias de técnicos de mantenimiento, como también así la extensión de los certificados de organizaciones de mantenimiento, como también la extensión a las evaluaciones médicas, que estas fueron en base a las reuniones de los expertos de medicina aeronáutica, que deberían ser por 90 días. En este entendido y en el enfoque o en la visión a futuro de que posiblemente se podrían presentar otro tipo de prórrogas, es que se determinó el segundo punto de este artículo primero, que era, según se vayan presentando situaciones y en el afán de evitar la propagación del COVID, podían presentarse exenciones de desviaciones a prórrogas a otros reglamentos. Es así que se nos ha presentado la situación que a solicitud de la IATA y en coordinación con los expertos de mercancías peligrosas y mi persona, se vio oportuno dar prórrogas al entrenamiento periódico de los expedidores de mercancías peligrosas, como también a los instructores de mercancías peligrosas. El artículo tercero de esta circular de asesoramiento dispone la emisión de circulares instructivas, tanto como el área de APSEC, como para la parte de la Dirección de Seguridad Operacional, para determinar la forma y manera de llevar adelante las solicitudes por parte de los interesados. Es así que acompaña a esta resolución administrativa la emisión de una circular instructiva de la misma fecha, en la cual se determina el otorgamiento de prórroga a los periodos establecidos de validez de licencias, certificados médicos, habilitaciones y otros. Es por eso que el proceso de solicitud determina que los interesados para obtener una prórroga a los reglamentos, porque dentro de este proceso de llevar adelante el análisis y el desarrollo de esta resolución administrativa, la DGAC de Bolivia lleva adelante una identificación de reglamentos que puedan llegar a tener o sean sujetos a una prórroga. Entonces, es por esto que la circular y el proceso dice que deben hacer llegar su solicitud en formato digital y al reglamento específico. Es por eso que se crea un formulario de solicitud, y es muy importante mencionar que este formulario de solicitud toma en cuenta que el explotador, en este caso una aerolínea, para solicitar una prórroga en alguno de sus funcionarios, vamos a decir que un piloto solicita una prórroga, una verificación de competencia, es el explotador, a través de su área o sugerencia o departamento de SMS, de gestión de la seguridad operacional,
debe llevar adelante una evaluación y gestión de riesgos. Es por eso que se solicita a través de este formulario una declaración de riesgo. Es decir, que el explotador debe presentar un análisis de gestión de riesgos con medidas de mitigación o declaraciones de cumplimiento alterno para poder llegar a que la autoridad, a través de una evaluación de estas gestiones de riesgo elaborados por los explotadores, se llegue a determinar la extensión de una prórroga. Cumplido estos procesos internos de respaldo para la autoridad para poder emitir estas prórrogas, a principios del mes de abril se convoca una reunión a los coordinadores nacionales de observación continua para llevar adelante la notificación de las diferencias temporales en las que inicié esta presentación, en cumplimiento a los artículos 37, 38 y 39 del Convenio de Chicago. Es por eso que la OASI alienta a través de la Oficina Sudamericana llevar adelante esta notificación de diferencias temporales en el marco en línea del CMA de la USOA. Es una herramienta que proporciona la OASI a los Estados miembros y a otros usuarios autorizados en un conjunto de aplicaciones, ¿no? Este sistema tiene un conjunto de aplicaciones integradas en la web que permite la observación y notificación continua de información y documentación. Es por eso que se desarrolla dentro de estas aplicaciones, estas dos aplicaciones que están en la parte inferior en marco rojo, que son las diferencias relacionadas con contingencias y la notificación electrónica de diferencias. Una vez emitida esta resolución administrativa, se lleva adelante la notificación de diferencias a los reglamentos específicos a los cuales se ha otorgado una prórroga. Es importante mencionar que todos estos documentos desarrollados, como son los folletos, circulares instructivas que ha emitido la DGAC, circulares de asesoramiento, la campaña de comunicación, los decretos mencionados por el capitán García, el documento despegue, el plan de implementación, algunos de ellos ya han sido publicados en la página web de la DGAC, que es ahora donde muestro esta imagen, en una pestaña específica en la parte lateral derecha de la pantalla, en la cual podemos observar que hay una pestaña específica que nos envía a la información relacionada al coronavirus y todas las actividades, documentos, emisiones que ha llevado adelante la DGAC. Como les decía, tiene leyes, decretos, documentos específicos por cada una de las direcciones, la campaña de comunicación que ha llevado adelante la DGAC en las redes sociales, videos, fotografías y también enlaces de interés. El señor Fabio Rabani mostró en su presentación el link en la cual se encuentra toda la información relacionada al COVID en la página de la oficina de Lima. También en esta parte de enlaces de interés van a encontrar el enlace directo para poder acceder a esta información muy importante que ha desarrollado tanto la oficina americana como la oficina Montreal de la OASI. Bueno, para no extenderme más, esto era la información que quería brindar a cada uno de ustedes y bueno, presto a responder las preguntas que se vayan pronunciando en el desarrollo de la actividad. Muchas gracias. Gracias, Francisco. A partir de este momento, iniciamos la plataforma de preguntas. Ustedes podrán hacer uso de la palabra levantando la mano con la herramienta de la plataforma. Voy a ceder la palabra de inicio a la señora Anástasis Izquierdo, representante de la empresa Ecojet de Bolivia. Adelante, Anástasis. Muy buenas noches, no sé si me pueden escuchar. Sí, perfectamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Primeramente, agradecer por estos webinars que la DGAC está propiciando. Creo que es un espacio muy interesante y muy importante para que todos vayamos aprendiendo y avanzando también en esta situación tan difícil, complicada, pero a todos nos interesa, ¿no?, que haya una continuidad en la aviación y podamos salir adelante. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En el entendido que uno de los objetivos
es la continuidad de las operaciones de la industria aeronáutica. ¿Cómo deberían los estados flexibilizar su posición respecto a la proactividad de las organizaciones aeronáuticas que hayan puesto en marcha un plan de contingencia contra el COVID-19 en base a un análisis de riesgo para dar continuidad a sus operaciones, a pesar de que al iniciar las medidas del gobierno, ¿no? Como cuarentena, suspensión de vuelos, cierre de fronteras y otros, para contrarrestar esta emergencia, no existían todavía provisiones en la reglamentación aeronáutica que contemplen estos cambios, ¿no? Es decir, todavía no existían boletines tampoco reglamentarios, circulares instructivas, etc. O sea, ¿cómo deberían enfrentar o enfocar estas implementaciones que con anterioridad ya las organizaciones hayan efectuado, ¿no? En base a un análisis de riesgo? Porque el hecho también de no aceptar las mismas podría tener un efecto negativo en la sostenibilidad de las organizaciones. Muchas gracias. Gracias, Anástasis. Voy a dirigir la pregunta a Francisco Santiago, quien ve la parte de seguridad operacional. Bueno, gracias, Anástasis. Voy a tomar como ejemplo una situación. Como tú bien sabes, la RAP 141 solamente, bueno, en esta RAP, en el apéndice 18, contemplaba los cursos virtuales, ¿no es cierto? No así referenciadas para la RAP 142 y 147. Es por eso que días atrás, bueno, ya semanas atrás, la DGAC emite un boletín reglamentario en la cual se incluyen estas disposiciones y estos requisitos a la RAP 142 y 147, en la cual se toman consideraciones de que estos centros de entrenamiento, ¿no es cierto?, que tienen la posibilidad, en incumplimiento de este boletín, de dictar cursos. Hubo posiblemente al inicio un malentendido que esta medida que se había tomado iba a ser temporal. No, un boletín reglamentario tiene el peso de una norma y estos documentos se publican para cumplir con los procedimientos de enmienda de nuestras normas. Entonces, esto va a ser incluido en la norma. Se ha tomado en consideración que también los centros de instrucción, centros de entrenamiento bajo la RAP 142 y los centros de instrucción para técnicos de mantenimiento de aeronaves también puedan brindar la capacitación de forma virtual. Este boletín reglamentario también desarrolla los procedimientos específicos de la solicitud y cómo llevar adelante la solicitud para que estos sean aprobados por sus inspectores principales de operaciones. Gracias. Muchas gracias. Por favor, un poquito complementando la pregunta, ¿qué sucede con todo lo que las organizaciones sí han implementado y lo han hecho en base a un análisis de riesgo para poder dar continuidad a sus operaciones? Muchas gracias. Anástasis, posiblemente podría ser un poco más específica en qué tipo de organización. Claro, es un SIAC 147, también administro un SIAC 147 y efectivamente su respuesta es muy acertada, muchísimas gracias. La pregunta va en el sentido que anteriormente a la emisión del boletín reglamentario específico, nosotros, por ejemplo, ya habíamos implementado la educación virtual, inclusive ya habíamos hecho un plan de contingencia en base a un análisis de riesgo para la implementación de nuestros procedimientos. Inclusive, de acuerdo al boletín, estaban todos nuestros procedimientos desarrollados e implementados, a excepción del tema de los exámenes presenciales, que ese fue el único punto que tuvimos que modificar. Es siendo un poquito específica, ¿no? Pero la pregunta va un poquito más allá, ¿no? ¿Cómo debería ser la posición justamente en el entendido que el objetivo es la continuidad de las operaciones, ¿no? Y la flexibilización por parte de los estados? Porque son 4 meses que obviamente tampoco una organización no podía quedarse de brazos cruzados, ¿no? O sea, no podía quedar separada. Muchas gracias.
De nada. Bueno, Anástasis, en ese sentido, voy a referirme a mi explicación inicial, ¿no? Entiendo que ustedes tenían contemplado la capacitación virtual en el entendido de que no había un requisito específico en la RAP 147, ¿no es cierto? Yo creo que es cuestión de sentarse, ver si ustedes tienen todo desarrollado. Lamentablemente, ustedes inician esta capacitación previo a la emisión de este boletín reglamentario, pero bueno, es cuestión de sentarnos, analizar y lo que busca la DGAC es coadyuvar en el desarrollo de estas actividades que están llevando las organizaciones, en el entendido que ustedes han cumplido con todo el criterio que emite ahora el boletín, pero como te digo una vez más, es cuestión de sentarse y analizar, pero siempre la disposición de la DGAC es de colaborar y peor con esta situación y este impacto que ha sufrido la aviación. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias, Anástasis. Gracias. Con el fin de acelerar nuestra participación, voy a pedir a todos quienes están pidiendo la palabra ser más breves y concisos con sus consultas. Voy a ceder la palabra a la señora Aida Mileta, si tuvieran la gentileza también de abrir cámara, presentarse y decirnos de qué institución representa. Adelante, Aida. Aida Mileta. Bueno, siguiendo el orden, vamos a ceder la palabra al señor Juan José Beltrán Telles, por favor. Juan José Beltrán Telles. Creo que está fuera de línea también. El señor Sibar Terán. Alejandra, buenas tardes, gracias. Sibar Terán Rojas, de Servicios Aeronáuticos Especializados, Organización de Mantenimiento aprobada. Agradecerles primero por la iniciativa. Me parece una actividad muy interesante donde la Autoridad Aeronáutica abre sus puertas a las dudas que tenemos en la industria. Bien, mi pregunta va referida, pues parecida a la de Anita, justamente por el tema de las exenciones a la vigencia de la licencia, ¿no? Del certificado médico aeronáutico. Pues resulta de que nosotros, así ya estamos casi 4 meses con pandemia, y la DGAC publica una exención a la norma y emite una extensión del certificado médico por 90 días. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en la organización tenemos personas que han vencido su licencia hace 100 días, en medio de la pandemia. Nosotros desarrollamos, informamos a la DGAC en su momento, su debido momento, de que habíamos desarrollado un plan de contingencia, manual de bioseguridad y los protocolos respectivos para que nosotros podamos ir trabajando. Nosotros estamos trabajando desde mediados de mayo, cuando se nos permitió trabajar. Sin embargo, la Dirección de Aeronáutica recién, a finales de junio, nos ha publicado el boletín reglamentario, el boletín informativo respecto de la extensión de las licencias. La pregunta es, ¿qué hacemos a partir de ahora? Y no sabemos cuánto tiempo más se va a extender la pandemia, y consideramos que 90 días no son suficientes, y quisiéramos saber bajo qué análisis se ha hecho esa extensión. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, Francisco. Sí, respondiendo a la pregunta de Sibar, evidentemente se ha previsto que en estos días se van a vencer ya las prórrogas otorgadas, enfocándonos específicamente a lo que son los aptos médicos. Estamos ya prestos los próximos días y posiblemente el día lunes vamos a emitir una nueva resolución administrativa y una nueva circular instructiva en la cual se van a ampliar estos plazos. Se tiene previsto la ampliación, ya también la oficina de Lima se ha comunicado con los coordinadores de observación continua
que los estados ya han previsto la ampliación de estas extensiones o prórrogas. El Estado boliviano, a través de la DGAC, tiene previsto la extensión de estas prórrogas. Como te digo, Sibar, la próxima semana se van a dar las directrices para requerir estas nuevas prórrogas o extensiones a los chequeos médicos. Está prevista esta situación. Gracias, Francisco. Me voy a permitir ceder la palabra a la señora Silvana Beltrán. Silvana. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Yo soy Silvana Beltrán, de Bolivian Wings. Somos nosotros coordinadores de servicios aéreos y tengo dos consultas específicas. También tenemos un SIAC tipo 1, 141 tipo 1. Entonces, la primera pregunta es referente al SIAC 141 tipo 1. En esta circular que entiendo que el comandante Rosas está por firmar, ¿se está contemplando volver a las clases presenciales o solo es para la parte virtual y aérea en caso de los tipo 3? Ok, gracias Silvana por tu pregunta. Evidentemente, si vamos a hablar, vamos a dividir la pregunta en dos partes. La parte virtual, ya se ha emitido un boletín reglamentario que es aplicable para los SIACs, ¿no es cierto?, para poder impartir clases virtuales. Este boletín reglamentario determina el procedimiento de solicitud. Esto conlleva modificaciones de tu manual, de tu MIP, ¿no es cierto?, de tu manual de instrucción y procedimientos, presentarlos a tu inspector principal de operaciones y ellos automáticamente, si todos los procedimientos que tienes desarrollados van en apego a este boletín, los cursos virtuales van a ser aprobados de forma inmediata. Se tiene previsto eso y ya este boletín, como te digo, fue publicado hace unas 3 semanas atrás. Por otra parte, la circular instructiva que se va a publicar posiblemente mañana es específicamente para el retorno de las operaciones de los SIACs. Eso quiere decir que se pueda dar instrucción de vuelo en cumplimiento a protocolos específicos de bioseguridad que cada uno de los SIACs presenten a la autoridad para esa evaluación. En ese caso, las clases presenciales no estarían contempladas. Como te digo, no se tiene previsto las clases presenciales, por eso se ha emitido el boletín reglamentario para la aprobación de cursos virtuales. Ok, muchísimas gracias. Y mi otra pregunta, que es respecto a la parte de coordinación aérea. En tu presentación señalaba sobre 141, 135, y mi pregunta va para los operadores privados que están en la 91. ¿Cómo van a poder retornar a las operaciones? Ahorita es complejo, se hacen vuelos humanitarios, pero ¿cómo van a poder reanudar operaciones los que son operadores privados? Bueno, se tiene, base a reuniones que hemos tenido con el director ejecutivo, se tiene previsto un futuro cercano el reinicio de las operaciones de aviación general, ¿no es cierto? Que vaya a asumir el gobierno. No olvidemos que el decreto supremo en la cual limita las actividades fenece pasado mañana, ¿no es cierto? El de mañana, el 31. Mañana. Entonces, se están llevando adelante reuniones de coordinación para determinar qué es lo que se viene. Es importante, yo creo, el director ejecutivo de las decisiones que vaya a tomar, esperar la publicación de este nuevo decreto que vaya a publicarse en lo que se refiere a las medidas que vaya a asumir el gobierno en este nivel. Ok, muchísimas gracias, Francisco, y gracias a la DGAC por los webinars. Muchas gracias. Gracias. Voy a continuar con la señora Cecilia Ugarte, por favor. Cecilia Ugarte. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, bienvenida, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Me parece muy buena su iniciativa. En primer lugar, felicidades, porque yo he participado justamente de un seminario que he observado de la IATA, presentando justo esos documentos. Y en ese momento yo lancé también ahí la pregunta de
Bueno, ellos mencionan que las aerolíneas deben analizar el nivel de riesgo para cada ruta basándose en la exposición al COVID-19, que deben considerar la situación de la pandemia desde el lugar de partida de los pasajeros. En ese momento yo pregunté, ¿no?, cómo había sido la colaboración con los gobiernos. Y en este caso, bueno, lo pregunto justamente a la DGAC de acá, ¿cuál ha sido la metodología para iniciar los vuelos comerciales cuando estábamos en cuarentena rígida? Porque si no me equivoco, los vuelos se han iniciado el 16 de abril. Y bueno, yo revisando este documento que ha subido la OASI y la IATA, justamente mencionan enlaces a otro documento de la EASA que lista los aeropuertos de riesgo. Y todos los aeropuertos de Bolivia se encontraban con riesgo máximo. Entonces, mi pregunta iba a cómo se ha analizado el riesgo para empezar los vuelos en esa fecha. Gracias, Cecilia. Voy a permitirme tomar la plataforma para responderte. Es importante que sepas que la Autoridad Aeronáutica ha trabajado permanentemente con la Autoridad de Salud. La decisión de retomar los vuelos nacionales que han sido en fecha 3 de junio han sido de la mano de la Autoridad de Salud. Hemos trabajado en protocolos de bioseguridad, estableciendo todo el canal, el corredor sanitario que llamamos, ¿no? Desde que el pasajero sale de casa hasta que llega a destino del aeropuerto de destino. Entonces, en ese sentido, todos estos protocolos han sido evaluados y han sido sujetos a una inspección por parte del Ministro de Obras Públicas, la Autoridad de Salud, para verificar cómo la DGAC ha garantizado este flujo de pasajeros. Entonces, las determinaciones han sido basadas en los temas de salud, evaluadas en salud, y no se ha hecho un análisis de riesgo regional. A partir del 3 de junio entra un actor que no es aeronáutico, tal vez para nuestros colegas internacionales, entra una autoridad regional de las ciudades que determina niveles de riesgo. Es así que muchas ciudades han determinado no operar por los niveles de riesgo o tener operaciones 1 o 2 veces a la semana. Entonces, los niveles de riesgo de salud hace la autoridad regional de cada ciudad. Sin embargo, los análisis de riesgo de seguridad operacional, seguridad de la aviación civil, están totalmente garantizados en todas las operaciones nacionales. Pero, perdón, entonces no se habría realizado un análisis por cada ruta, digamos. No existe un análisis por rutas nacionales, porque aún no hemos abierto operaciones internacionales. Ah, ok. Gracias. Bueno, me voy a permitir ceder la palabra a Walter. Por favor, voy a pedir que se identifique. Walter, si continúa en la lista. Creo que no. El señor Luis Suárez. Aló, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, adelante, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas noches, mi nombre es Luis Suárez. Bueno, quería hacer una pregunta respecto a la modalidad virtual para el CIAC 141, para un CIAC 141, ¿no? Y una duda también que tengo. Lo que pasa es que al momento de presentarse el manual de la modalidad virtual, no se especifica que haya una plataforma obligatoria, o más bien se dice que se puede elegir la plataforma más conveniente, ¿no? Pero al momento de presentar los manuales se dice que no, que sí o sí se tiene que usar Moodle, y al momento donde se les da los requisitos, no especifica eso. Y en una charla que hubo de un delegado especial, no me acuerdo el nombre, Rimor, decía que las escuelas, digamos, podrían usar la plataforma más conveniente. Y también me refiero al tiempo en el que se tarda en el trámite. Pienso yo que la DGAC más bien debería estar para ayudar a las escuelas, para facilitar el trámite, más que todo en estos momentos, ¿no? Pero más al contrario, se tarda mucho tiempo, cada vez se da más vueltas.
y es perjudicial para las escuelas, por lo menos que estén avanzando en la parte teórica para que no se salga perdiendo del todo. Francisco, si puedes apoyarnos, por favor. Claro que sí. Bueno, este boletín ha determinado cuáles son las plataformas, es una recomendación de cuáles son las plataformas óptimas para llevar adelante la impartición de los cursos virtuales. Creo yo que el compromiso de la DGAC siempre es el colaborar. Tenemos que entender que esta es una situación nueva para todos, ¿no es cierto? Todos estamos en este afán de engranar en esta situación que se está presentando, es algo nuevo para todos. Posiblemente algunos ya tenían previsto la impartición, como comentaba Anástasis, tenían ya todo preparado y ya se habían enfocado en dar estos tipos de cursos, pero tenemos que siempre pensar que todo lo que llevemos adelante tiene que ser en apego a la norma, ¿no es cierto? Se emitió este boletín en la cual se dan las directrices para poder llevar adelante y se lleguen a aprobar estas situaciones. Creo que el afán de la DGAC es darle celeridad a todos estos temas. Tenemos que tomar en cuenta que hay muchas actividades que lleva adelante la DGAC. También nos hemos visto limitados, también nosotros en personal. Entonces, creo yo que tiene que ser un afán y llevar esto adelante de la forma de que todos nos beneficiemos, ¿no es cierto? Si ha habido alguna demora en el proceso de tu solicitud, con mucho gusto, Luis, puedes enviarme un correo electrónico y veremos la forma de subsanar esta situación que se ha presentado. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, quisiera hacer otra observación, si vale el término, que en los requisitos al presentar no especifica que hay que presentar un manual de forma física sobre la modalidad virtual y más bien que habría que presentarlo de manera digital. Pero al momento de presentarlo, también me exigieron que presente el manual de forma física. Y bueno, sé que, como dicen, ¿no? Esto es algo nuevo para todos, pero también un poquito mejorar lo que es la información antes de presentar cualquier documento, ¿no? Excelente, Gracias, Luis. Vamos Luis. a tomar en cuenta tu recomendación y bueno, vamos a, como mencioné y tú acabas de mencionarlo también, es cuestión de ir adecuando, pero se va a mejorar este procedimiento. Gracias, Luis, por tu recomendación. A usted, Gracias, muchas Luis. Por tiempo, me voy a permitir ya pasar las últimas dos preguntas, respetando los tiempos de todos nuestros asistentes. Voy a ceder la palabra a Seaxa, por favor. Gracias. Muy buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Sí, adelante. Muchísimas gracias. Quien les habla es Miguel Garbía. Actualmente soy el director gerente responsable de SEACSA. Y como ustedes saben, queridos compañeros y colegas, nosotros hemos logrado obtener la certificación de IATA el año pasado, a través de una exhaustiva inspección, auditoría y todo aquello. A su vez, estamos intentando certificar hace más de 2 años como SIAC 141. No obstante, no hemos tenido la suerte porque cuando hemos realizado las últimas inspecciones, exactamente cayó la cuarentena. Y posteriormente el inspector que estaba dándonos el soporte de la Dirección de Aeronáutica, obviamente tuvo problemas de salud y estamos completamente certificación que correspondan para lograr el objetivo que ya lo habíamos hecho físicamente. Estábamos, como les digo, en los últimos detalles, sin embargo, por alguna pequeña observación interna de la DGAC no nos han permitido concluir. Y la segunda pregunta, por favor.
Se me ha pedido, se me ha solicitado de varias empresas poder dar capacitación inicial en el tema AppSec. Como ustedes saben, soy instructor certificado por parte de ustedes y actualmente estamos restringidos solo a recurrentes. ¿Cuál sería el tema para dar clases iniciales AppSec, completamente teóricas, como curso inicial? Y muchísimas gracias y felicidades por la iniciativa. Gracias, Miguel. Bueno, Miguel. Con el tema de AppSec voy a permitirme trasladar la pregunta para el día que nos corresponde a AppSec. Tenemos un webinar específico de AppSec donde seguramente, Miguel, vas a tener esa y muchas respuestas en la materia. La primera pregunta, Francisco, si puedes aclarar a Miguel. Lamentablemente la parte que desarrolló su pregunta, no sé si les pasó a todo. Tú, si Alejandra, me puedes decir cuál era la pregunta porque no, yo la escuché con interrupción. Sí, yo también pensaba que era problema de mi internet. Sí, Miguel, te hemos escuchado entrecortada con la primera pregunta. Mil disculpas, es probable, sí, las conexiones son bastante complicadas. Les decía que estoy tratando de certificar hace mucho tiempo como SIAC 141 tipo 1, y sin embargo en la fase final ya hemos pasado todas las inspecciones, la auditoría, la fase 4, vino la pandemia y quedó paralizado. Estamos hace 4 meses viendo este tema. ¿Cómo, por favor, la DGAC va a retomar o cómo vamos a proseguir con el nuevo formato y la nueva certificación? Tengo entendido que hay que presentar un programa digital. Nosotros ya habíamos presentado sobre el apéndice 18, anticipándonos sin saber obviamente lo que venía, pero quisiéramos continuar con este paso de la certificación a la brevedad porque estamos parados, tenemos la infraestructura, estamos pagando alquiler y creo que muchas escuelas estamos en lo mismo. Agradecería su valiosa cooperación. Gracias. Ok, bueno, nuevamente voy a dividir tu pregunta, Miguel, en dos. La primera es que el proceso de certificación tiene que seguir como tal, no ha habido ninguna variable, no se ha modificado ningún procedimiento ni ningún requisito respecto a los procesos de certificación como tal. Y están certificados y que pueden llevar adelante las clases virtuales. Evidentemente ahora ese boletín te aplica. Si tú en este camino que vas a terminar la certificación, vas a terminar la inclusión de cursos virtuales, adelante. Tienes todo, están todos los para llevar adelante este proceso. Como tú bien has mencionado, hay procesos que se han visto frenados por esta pandemia, por la situación. La DGAC ya está reactivando todos sus protocolos. Evidentemente hay situaciones que hay que contemplar la determinación de las autoridades autónomas de cada departamento. Se han visto un poco también dificultada por la presencia de nuestros inspectores, pero sí, indudablemente, todos estos procesos se van a reactivar nuevamente, Miguel. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias por tu participación. Y ya para cerrar la última pregunta, voy a ceder la palabra a un gran colega que también está en la UASI, un boliviano que nos representa en la UASI, el señor Ricardo Delgado. Adelante, don Ricardo. Muy buenas tardes, Alejandra, y bueno, un saludo a todos ustedes, colegas, amigos. Creo que es muy importante, primero, felicitarlos por esta iniciativa de los webinars en este Plan Nacional de Reactivación de la Aviación Civil en Bolivia, haciendo frente a esta situación de la pandemia que nos está afectando terriblemente en muchos sectores, pero creo que muchísimo más en el tema de la aviación civil, y esto es a nivel internacional. Definitivamente hay que capacitar al público general, hay que capacitar no solamente a ese público, pero también hacer conciencia con todo el personal, y estos son los mejores medios para que todos estén enterados qué está desarrollando la autoridad nacional, a qué uno tiene que supeditarse o también sumarse para tratar de ser parte de la solución, parte de esta reactivación de la aviación civil, porque al fin y al cabo vivimos de ella y trabajamos por ella, lo cual es importante aportar con nuestro granito de arena en el día a día de nuestras actividades. Sobre el tema de
La instrucción virtual es algo que definitivamente vale la pena que los centros, y si me permiten comentar el tema, es que deben de hacer un análisis de riesgo, priorizar qué materias, qué temas son urgentes y específicos como para priorizar mucho más unas lecciones presenciales. Con el tema de la pandemia, esto se hace mucho más riesgoso y no es solamente cumplir con las medidas, quién sabe, de lavarse las manos o usar el cubrebocas o la mascarilla, como le dicen, y tomarse la temperatura. El tema de los asintomáticos a nivel mundial ha sido algo que definitivamente debemos de tomar en cuenta y debemos de tomar en consideración para cualquier situación de que se presentara, principalmente hasta como un tema legal, como le había comentado anteriormente a Alejandra. Pues nada más para finalizar, una vez más, los felicito por esta serie de webinarios y a seguir adelante. Un saludo a todos los colegas y amigos. Gracias a nuestro colega Ricardo Delgado. Hemos llegado al final de este primer webinar de una temporada de 8 seminarios virtuales, invitando a todos ustedes a seguirnos el día de mañana con el webinar El Programa Estatal de Seguridad, SCP, y Creación de Capacidades para la Seguridad Operacional, a cargo del capitán Edgar Chávez, coordinador de implementación del SCP en Bolivia. Me despido con una frase de Henry Ford que dice que cuando todo parezca estar en tu contra, recuerda que los aviones despegan con el viento en contra, no a favor. Buenas noches a todos.